Llegamos al último día de este 2020, un año que se ha tornado bastante complicado en diferentes aspectos, como el de la salud, la economía. La pandemia del COVID-19 cambió por completo la vida de los ecuatorianos y del mundo entero. Además, estamos viviendo un año preelectoral, algo muy importante que destacar de este 2020. Así que por aquella razón, hoy desde el restaurante Vista Hermosa, con esta vista, justamente como su nombre lo indica, majestuosa de la capital, hemos preparado para todos ustedes un especial de los hechos más relevantes de este 2020. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos el desarrollo de este programa especial con un informe de nuestra compañera Valeria Rosales, quien nos contará los hechos políticos más relevantes de este año. Tras 17 años, Ecuador y Estados Unidos tuvieron un encuentro entre mandatarios, donde llegaron a 5 acuerdos, incluido el comercio exterior, al mismo tiempo que el Fondo Monetario Internacional concretaba más acuerdos. Llegó marzo, un mes que puso en paro a casi todo el mundo debido a la expansión de la pandemia, pero también fue la época donde la corrupción imperó. La adquisición de insumos y equipos de seguridad, realizada por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, fue cuestionada, ya que circularon denuncias de presuntos sobreprecios. Por este caso se destituyó a funcionarios y se abrieron investigaciones. La ola de corrupción no paró en los siguientes meses. Cada situación destapaba un ambiente de mayor descomposición. La punta del ovillo empezó con el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, y Abdalá Bucaram presos. Eso que pretendía ser un show político, metiéndolos presos y al otro día liberar a los corruptos, se reveló como un acto perverso que hunde más al Ecuador en el horror de la crisis sanitaria. El 22 de junio, la muerte del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, por un infarto conmocionó al país. Esto se produjo durante las investigaciones de una supuesta corrupción en la emergencia sanitaria. El día en que detuvieron a Morales, detuvieron también a Abdalá Bucaram, aquel expresidente que huyera del gobierno en 1997. En junio de 2020 se veía cómo manejó la presunta corrupción en hospitales del IES. En su domicilio estaban las evidencias del delito. Su detención duró pocas horas y cumple arresto domiciliario. Pero más allá del distractor político de Abdalá gritando "Viva la patria", se llevaba a cabo el escape de los amigos de la familia Bucaram, que iban a Perú en una avioneta del empresario Alfredo Adón, que terminó en un accidente. La tripulación era Daniel Salcedo Bonilla junto a Jocelyn Mieles, César Rodríguez y el piloto que falleció, Alfredo Espinosa. Salcedo estaría vinculado a la provisión de medicamentos en casas de salud en Guayaquil hace más de 15 años, con una posible red asociada a contratos del servicio público. Por si esto era poco, la asamblea también fue salpicada por corrupción, cuando su propio titular confirmó que al menos 60 legisladores tienen investigaciones abiertas en la Fiscalía. Los legisladores de Alianza País negaban el reparto de los hospitales en Ecuador a sus familias, y donde los asambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero renunciaron al tiempo que eran procesados penalmente por delincuencia organizada. Faltaría tiempo para señalar la corrupción en la campaña de la consulta popular del 2018, un caso llamado Arroz Moreno con 5 millones de dinero ilícito. Este año estuvo también marcado por protestas masivas, luego de ser aprobada una serie de medidas económicas, como la ley de apoyo humanitario, la eliminación de subsidios a los combustibles, que provocó la efervescencia social. En definitiva, no puede faltar el proceso electoral que inició torpemente a pesar de tener tiempos establecidos, que en medio de una crisis económica que se agudizaba salían innumerables candidatos, se formaban alianzas pero también declinaban candidaturas. Con un cuestionado Consejo Nacional Electoral y un tribunal contencioso que no se ponen de acuerdo, terminaremos este año sin saber claramente qué candidatos participarán de las próximas elecciones. En Quito, Valeria Rosales, RTU, el canal de las noticias. El aspecto político en nuestro país también marcó un antes y un después con la llegada del COVID-19. Hubo casos de corrupción que salieron a la luz, casos que hasta el día de hoy se siguen investigando, y la justicia ecuatoriana pretende marcar sentencia para todas las personas que estuvieron involucradas. Ya se encuentra nuestro compañero Luis Valareso con un analista político que se llama César Ulloa para justamente hablarnos de estos temas que marcaron un antes y un después en la política ecuatoriana.
Y continuando en este segmento por fin de año, un análisis de lo que fue el 2020 y proyectándonos al 2021. Nuestro segundo invitado es el politólogo César Ulloa. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y queremos conocer con usted, ¿no?, cómo mira al término del 2020 políticamente el país. Bienvenido. Muchísimas gracias, Luis. Un cordial saludo a la audiencia de este prestigioso canal. El 2020 termina con una crisis multidimensional en términos de que no hay una certidumbre respecto del desenlace de la pandemia. Podemos observar que también hay una indecisión mayoritaria de ecuatorianos y ecuatorianas en la medida de que entre el 60 y el 70% todavía no ha decidido por quién votar. Y hay un tercer elemento que es la urgencia, o dentro de las prioridades más importantes para la población está conseguir empleo y sostener medianamente la economía. Yo diría que estamos en un escenario casi de guerra, en términos de que nunca antes el país se había tan afectado económicamente, tan fragmentado, disperso y dividido en la parte política y en lo social, con muchas expectativas de lo que podría ser el próximo año, con las limitaciones que significa un nuevo rebrote, la mutación de la cepa, y tampoco es que la vacuna llena de certidumbres al escenario. Ahora, doctor, pero ¿cómo termina el gobierno del licenciado Lenín Moreno este año políticamente? Bueno, es un gobierno que se ha caracterizado por la debilidad. Es uno de los presidentes peor calificados desde la transición de la democracia. Solo se compara a los peores momentos de evaluación de Yamil Maguad, cuando se decreta el feriado y el salvataje bancario, y ni siquiera cuando sale del poder como producto de un golpe de Estado, Lucio Gutiérrez es tan mal calificado. Esta mala evaluación hace que sea un gobierno débil, pero que además de manera sistemática ha ido perdiendo sus principales operadores políticos, como fue su exministra de gobierno, pero además es un gobierno que no ha podido tampoco solventar alguna vinculación con los gobiernos locales y seccionales, por lo tanto sin apoyo en la asamblea, sin apoyo en los distintos niveles de gobierno, y yo diría que lo que le sostiene contradictoriamente es la debilidad del gobierno. Hablar de una asamblea que se topó el tema, mezclada en temas de corrupción y con una popularidad realmente por el 3%. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué deja de reflexión a los ecuatorianos? El 3% quiere decir que ni siquiera 1 de cada 10 cree en la Asamblea Nacional. Es la asamblea peor calificada desde la transición a la democracia. Es una asamblea que se ha caracterizado por una serie de actos bochornosos como el cobro de los diezmos, los carnés de discapacidad, el reparto y entrega del sistema de salud hospitalario, pero sobre todo es una asamblea que no ha tenido voluntad ni decisión política para tomar el toro por los cuernos. Me refiero que todavía siguen la nebulosa leyes tan importantes como la de extinción de dominio, que contradice el rol fiscalizador y aquello que la Asamblea tiene que hacer en términos de regular las relaciones entre el Estado y la sociedad para evitar la impunidad y el gran latrocinio que ha sido los recursos del Estado. Ahora sí vamos a proyectarnos en lo que será el 2021, hablando de que el país va a vivir un proceso electoral. Pero más allá de este proceso electoral políticamente, ¿cómo hay que determinarlo o verlo al país? En el 2021 se avisora un escenario de mucha complejidad. Recordemos que el gobierno tuvo que enfrentar 2 crisis simultáneas, un escenario no superado de octubre del 2019, donde en 11 días consecutivos de protesta se calcula una pérdida de casi $1.000 millones, que además de... Pero proyectémoslo en el 2021 entonces. Y en el 2021 se ve, ¿no es cierto?, una crisis en cuanto a la incapacidad de que el Estado cree condiciones junto con los sectores productivos de empleo. Yo creo que la mayoría de ecuatorianos ha calificado que el 2021 va a ser peor que el 2020. Eso nos dicen todas las encuestas. Pero además es un escenario de mucha incertidumbre, porque ni siquiera el cronograma ajustado para la vacunación en países de América del Sur está en correspondencia con lo que significaría una auténtica reactivación económica. Por otra parte, tendremos una asamblea dispersada y en confrontación permanente con el Ejecutivo, porque ninguno de los candidatos que aparentemente está punteando las encuestas va a tener ni mayoría absoluta y peor aún mayoría calificada en la asamblea. Es decir, el país se va a enfrentar a un choque de trenes, asamblea, ejecutivo,
y por otra parte el gobierno que va a entrar hereda una crisis y además tiene que vivir con un presupuesto que no diseñó, es decir, tiene que ejecutar un presupuesto que deje... Pero políticamente, ¿cómo se va a vivir el escenario? Va a ser un escenario de convulsión social permanente. Primero porque entramos en un proceso electoral. Primero entramos en un proceso electoral. Segundo, pese a que el Instituto Nacional de Estadística y Censos ha dicho que el nivel de desempleo es cerca de 500,000 personas, yo creo que es un poco más. Y cuando la gente no tenga trabajo, no hay respuesta del Estado ni tampoco de los sectores, y se comience a desconfinar por la vacuna, va a haber un escenario de protesta todo el tiempo. Vamos a vivir un año de protesta el 2021 entonces. Un escenario de protesta, súmele a eso la inseguridad que es galopante en todas las provincias del Ecuador. Y estos escenarios lo que nos convocan como sociedad civil, como organizaciones, es a procurar un pacto social. Creo que en una época de tanta crisis, de simultaneidad de hechos complejos, los diversos sectores de la sociedad debemos ir a un pacto en donde se encuentren mínimos denominadores. Es un futuro complejo, pero es un futuro que a la vez nos conciencia en la necesidad de convocar un pacto, Luis. Porque si no hay un pacto en un escenario de guerra como el que vamos a vivir, no diría de posguerra porque la posguerra significaría que todo ha sido superado, sino en un escenario tan complejo, las distintas organizaciones de la sociedad civil, empresa, academia, gremios, deben trazar líneas conducentes a buscar soluciones efectivas para un escenario tan complejo. Finalizo y quiero agradecerle a usted, doctor, por este análisis de lo que fue el 2020, de lo que será el 2021. ¿Con qué mensaje a los ecuatorianos? El mensaje es que caminemos hacia un pacto social, que definamos 2 o 3 acuerdos, que no podemos vivir en discusiones, en permanente conflicto, ni tampoco de desconfianza. Creo que en épocas de mayor crisis y complejidad, las sociedades que ahora son catalogadas como desarrolladas han demostrado que en estos momentos es cuando se debe sacar lo mejor de nosotros, comenzando por quienes lideran, es decir, por los políticos. Esperamos autoridades ejemplares, no autoridades que nos provoquen vergüenza. Muchísimas gracias al doctor y politólogo César Ulloa. Ha estado junto a nosotros, hemos hecho un análisis de lo que fue el año 2020, de cómo nos proyectamos al 2021. Gracias a acompañarnos a nuestro invitado aquí desde Vista Hermosa. Nosotros nos vamos a un corte comercial y cuando retornemos vamos a hablar el tema económico del país. Volvemos. RTU Deportes, de lunes a viernes a las 20 horas, por RTU. ¿Te imaginas conocer Panamá y sus maravillosas playas de aguas cristalinas? Conocer el Canal de Panamá, hacer compras al por mayor y menor, o simplemente descansar en los mejores hoteles de Panamá. Disfruta de nuestras ofertas turísticas de Solo Ciudad, Solo Playa, Ciudad y Playa. Llama en este momento a los teléfonos que aparecen en nuestra pantalla y haz tu reserva ya. Recuerda, somos Viajes y Destinos y te ofrecemos gratuidades para grupos. Tenemos salidas semanales, precios desde $785, con todo incluido. Este martes, en Enciende tus Mañanas. Arrancamos este nuevo año con toda la actitud y si usted se quedó con unos kilos de más, no se preocupe porque las mejores rutinas están aquí. 2021, señores, y arrancamos con excelente información para todos ustedes. Y por supuesto, las mejores recetas aquí en Enciende tus Mañanas. Enciende tus Mañanas, de lunes a viernes, por RTU, el canal de las noticias. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Como Miguel, que ahorró para comprarse una moto y que su hijo nunca falte a los entrenamientos para ser el próximo campeón. Por eso, incrementa $100 mensuales en tu cuenta y podrás ganar una de las 150 tarjetas de regalo. Si acumulas $300 hasta enero de 2021, podrás ser uno de los 40 ganadores de $2,000 cada uno. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Enciende tus mañanas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RTU.
externa, la caída del precio del petróleo, la falta de empleo en el sector público y privado generó incertidumbre en la ciudadanía. Por aquello, nuestro compañero José Mendieta nos ha preparado un informe económico de todo lo que fue en torno a este tema el 2020. El 2020 fue un año complicado para la economía, no solo en el Ecuador, sino también a nivel mundial. La crisis desatada por la pandemia del COVID-19 trajo consigo consecuencias que fragmentaron economías débiles. A inicios de este año, el gobierno del presidente Moreno fortalecía lazos con Estados Unidos y consolidaba la relación entre ambas naciones. Con esto quedó atrás la política de aislamiento impulsada durante el correísmo y que posteriormente trajo acuerdos bilaterales y más endeudamiento con organismos económicos internacionales. Una vez que el gobierno nacional declaró emergencia sanitaria a causa del coronavirus en marzo, el presidente Lenín Moreno anunció una serie de medidas económicas debido a la caída del precio del petróleo y el embate por la pandemia. Esto apenas 5 meses después del anterior anuncio que casi le cuesta a la presidencia. Entre las medidas anunciadas estaban un recorte presupuestario de 1.400 millones de dólares, la eliminación de la Secretaría de Juventudes, 4 agencias de regulación y control, 3 institutos, 3 empresas públicas, 4 secretarías técnicas y la eliminación de la empresa de medios públicos. Lo primero que hay que mencionar es que el esfuerzo viene desde el propio Estado. En una situación como la que vivimos, la primera respuesta que tenemos que dar como gobierno es que el esfuerzo empiece por casa. Pero este no fue el único recorte presupuestario que realizó el gobierno nacional. En mayo anunció nuevas medidas que fragmentaron aún más la economía nacional. Reducía el tamaño del Estado y la jornada laboral de los funcionarios a 6 horas diarias. Entre las empresas que serían cerradas y fusionadas estaban la aerolínea TAME, Inmobiliar, Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Correos del Ecuador y otras. Este anuncio trajo consigo protestas de los empleados de las empresas públicas, quienes rechazaron los procesos de liquidación y exigían al gobierno nacional que se cumplan con las obligaciones laborales. ¿Qué vamos a hacer después de eso? Que considere que muchas de las personas ya tenemos nuestra edad y ya no vamos a poder conseguir trabajo en ninguna parte. Semanas antes de que Richard Martínez deje el Ministerio de Economía y Finanzas, el funcionario anunció que el gobierno logró renegociar los bonos global, permitiendo al país tener una reducción de 1.440 millones del capital de la deuda. El 7 de octubre, Mauricio Pozo asumió esta cartera de Estado tras la renuncia de Martínez, quien abandonó el país dejando atrás 5 pedidos de juicios políticos que fueron aprobados por el Consejo de Administración de la Legislatura de la Asamblea Nacional. En marzo de 2019, Ecuador suscribió un acuerdo de 3 años con el Fondo Monetario Internacional para acceder a un paquete de crédito de 4.200 millones de dólares. Sin embargo, el 30 de septiembre, el presidente Lenín Moreno anunció que el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó el nuevo acuerdo con Ecuador, que dará al país 6.500 millones de dólares en los próximos 3 años. Este compromiso trajo consigo una focalización del subsidio a la gasolina, cuyos precios fueron liberados al mercado internacional, y reformas tributarias que estarán listas a finales de 2021. Además, según el Ministerio de Finanzas, desde el 2009 tanto la deuda interna como la deuda externa de Ecuador no ha parado de crecer, en el que la deuda pública ecuatoriana pasó de 57.336 millones a 60.049 millones entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020. Es decir, subió 2.713 millones en un año. Ahora la deuda ya equivale al 62,11% del Producto Interno Bruto, según el último reporte del Ministerio de Finanzas. El gobierno esperaba mantener la deuda pública por debajo del 40% del Producto Interno Bruto en este 2020. Pero la crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus llevó al país a posponer ese objetivo. Parte del ajuste necesario para sacar la economía adelante deberá ser realizado por el nuevo gobierno, que asumirá el poder en mayo de 2021, tras las próximas elecciones de febrero. En Quito informó José Mendieta, para RTU, el canal de las noticias. Gracias a nuestro compañero José Mendieta por este completo informe de todo lo que ha ocurrido en torno a la economía de nuestro país. Para analizar a profundidad estos temas que marcaron la historia de este año, ya se encuentra listo el analista económico Santiago García, a quien le damos la bienvenida a esta entrevista.
Continuamos junto a ustedes y ahora queremos analizar el tema económico del país. ¿Qué es lo que pasó durante el 2020 y cómo nos proyectaremos al 2021? Por eso hemos invitado al economista Santiago García, el expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Es catedrático universitario y con él queremos compartir este tema aquí desde Vista Hermosa. Economista, gracias por acompañarnos. Terminamos el 2020. ¿Cuál es su análisis al término de este año? Primero, Luis, muchas gracias por la invitación a este lugar tan bonito, tan emblemático de la ciudad de Quito. Seguramente nos verán desde todas partes del Ecuador. Bueno, mi evaluación es bastante, digámosle, realista en el sentido de que es el peor año de la historia económica del Ecuador, de los últimos 100 años al menos. Lo hemos pagado muy duro los ecuatorianos en términos de sanitarios, de fallecidos, de contaminados por COVID-19, pero también lo hemos pagado con destrucción de empresas, con destrucción del empleo productivo, con la destrucción, ¿no es cierto?, del trabajo formal, en fin. Entonces, un año, como digo, muy complicado, que al final del día lo que hay que decir es tan complicado, pero precisamente para buscar alternativas en función de esa realidad tan dura. La pandemia o el COVID-19 es lo que te deja en crisis a este país o venía arrastrando económicamente para el 2020. Esa es una muy buena pregunta porque lejos de reivindicar ningún planteamiento partidario ni partidista, que no se trata, el Ecuador en realidad empieza una crisis económica al inicio del 2015. Cuando se caen los precios internacionales del petróleo, también cuando tenemos el terremoto del 2016, todo eso abonó para que el 2015 en adelante nos ponga en una situación muy de inestabilidad económica. Entonces no es cierto, lo que la pandemia viene a hacer es agravar eso. Y lo hace pero con mucha dureza. Por eso es que Ecuador, ahora nuestro discurso es que es uno de los países más vulnerables de América Latina. Se suponía que habíamos hecho inversiones en salud, educación, y que era un país de renta media alta. Y resulta que los países centroamericanos han reaccionado y se han comportado mejor en la pandemia. ¿Y los acuerdos con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario Internacional durante estos 2021 y otras entes financieras? Eso me parece que es inevitable. El 2020 prácticamente ha sido nuestra boya de salvación en el mar, el Ecuador naufragando por una serie de circunstancias, inclusive políticas. Y entonces vienen los multilaterales. Claro. ¿Quiénes son? Si la gente y los políticos hubiesen dicho antes del 2019, no queremos el FMI, pues bien, entonces había que hacer leyes para recuperar dinero, para generar ingresos, cobrar impuestos a los que no pagan, en fin. Entonces, ahí digo, yo no necesito de los financieros externos y yo solo puedo salir, pero no, se tomó el camino que es depender básicamente de los multilaterales. Vamos a dejar de lado el 2020. Proyectémonos al 2021. ¿Cómo usted le ve el panorama? En tres ejes. El primero, que es el tema de empleo. El tema de reactivación económica. Y el tercero, con un nuevo gobierno. Creo que hay que decirlo al público. El 2021 se nos viene con una recuperación del 3%. Eso no es malo, porque la caída ha sido fuerte, nos caímos 9 metros. ¿Cuál es el crecimiento? ¿Del 1%, del 2%, del 3%? ¿Qué crecimiento va a tener el país? De acuerdo ya a la última cifra del Banco Central, que es cifra oficial, se habla de un crecimiento del 3,4% en el 2021. ¿Cuánto ha caído la economía en el 2020? Menos 9%. Entonces nos caemos 9 metros y ahora nos vamos a recuperar 3 metros. Va a haber de todos modos. Claro, va a haber crecimiento de empleo, que es lo que quieren saber los ecuatorianos. Sí, yo creo que en parte va a haber recuperación del empleo porque en la medida que vamos un poco saliendo de la pandemia del COVID-19, la gente también nos reintegramos al consumo, pues hoy vemos en Quito un movimiento, un poco de turismo, incluso interno, la gente saliendo a los supermercados. En fin, eso no hay duda, va a provocar una recuperación del consumo y va a haber una recuperación de la producción. Eso, ahí se genera empleo. No es por decreto ejecutivo, no hay empleo si seguimos, ¿no es cierto?, en el confinamiento o en el aislamiento social. ¿Vamos a endeudarnos más? Yo creo que en este momento no hay mucho espacio para endeudamiento, Luis. Por tanto, el mensaje para los políticos y para el nuevo gobierno es que debemos hacer todo lo que tengamos que hacer para que la reactivación tome fuerza.
Porque ahí se cobra impuestos, se cobra el IVA, se cobra el impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, en fin. Y eso alimenta la obra pública y el gasto público. Y eso a su vez puede permitir que se reactive la economía junto a la inversión privada. Eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué digo? Porque el FMI ya nos entregó todo lo que quedará unos recursos del 2021. El BID del Banco Mundial nos ha entregado muchos recursos. Yo no veo espacio ahí. Salir al mercado de bonos, vender, no creo, porque todavía tenemos problemas económicos y también hay problemas a nivel internacional. Con una nueva asamblea hay que hacer reformas laborales y asentar el tema económico hacia nuevos sectores, dejando de lado el petrolero, o sea, sin dejar de lado el petrolero, pero sí al campo de la agricultura y de otros mecanismos que en época de pandemia nos enseñó. Sí, por ejemplo, Luis, yo creo que ahí separemos la economía petrolera y la economía no petrolera. En la economía petrolera, por ejemplo, son los últimos 2 gobiernos, no se ha hecho una buena política petrolera. Tenemos un aporte del sector petrolero muy bajo y muy inestable. Por ejemplo, el año 2020 es una caída brutal, y no solo por la pandemia y la caída de los precios. No se ha estabilizado la producción, no se manejan bien los servicios petroleros estatales. Eso es la realidad. Entonces necesitamos que el 2021 y en adelante una buena política petrolera. Que tenga unos conceptos claros de eficiencia, de hacer las cosas bien, de sacar provecho para beneficio de los ecuatorianos, nuestros recursos llamados petróleo. Eso es un reclamo porque no se ha hecho bien independientemente de los gobiernos de turno. El segundo es la economía no petrolera. Lo que nos dice el Banco Central y lo que puedo yo comentar en este momento es que la reactivación viene por 2 lados. El un lado es el sector exportador. El sector exportador no es que no ha perdido, ha sufrido mucho, pero no ha sido tan grande la caída, porque se ha logrado exportar productos de la pesca, las flores también algo se lograron recuperar, el sector textilero recuperó algo de, sobre todo de exportaciones a los vecinos, países vecinos, en fin. Entonces el 2021 lo que esperamos es que el sector exportador recupere y contribuya más inclusive a la recuperación, lo cual es bueno, porque es un sector que puede generar divisas, evidentemente, y empleo. Y el otro que estamos pensando tiene que ver con la recuperación de algunos sectores que son claves, ¿no? Excepto el de la construcción, que todavía seguirá alicaído. Entonces, veámoslo así en conjunto, Luis, y a la opinión pública. El 2021 se nos viene mejor, evidentemente. Pero no es gratis esto. Necesitamos buena política pública, buena política económica, ciertos consensos en la Asamblea. Si la Asamblea va a entrar en contra del gobierno o el gobierno entra en contra de la Asamblea, así no funcionamos. Y para terminar, en un minuto, economista, ¿cuál es el mensaje entonces también que le deja usted a los ecuatorianos? ¿Con qué proyecciones? ¿Un mensaje de qué? Un mensaje de esperanza. Estamos por terminar el año 2020, como digo, terrible, de los más duros que nos ha tocado vivir a los ecuatorianos, pero necesitamos unidad, necesitamos sobre todo desde la ciudadanía plantarnos duro, pararnos duro y exigir a los políticos que escuchen a los ciudadanos, que escuchen nuestras agendas, que escuchen el pedido de los campesinos, que escuchen de las madres de familia, de la juventud que pide empleo. Eso es lo que nos corresponde, no solo ser consumidores políticos. Esperamos muchas veces el discurso y nunca somos capaces de responder. Hoy no, hoy necesitamos responder y decir lo bueno cuando es bueno y lo malo, ser muy firmes, decir, políticos, ustedes no nos escuchan y no hacen las cosas que a los ecuatorianos no queremos, nos corresponde, y eso necesitamos. Muchísimas gracias al economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, catedrático universitario, y hoy haciendo un análisis junto a nosotros de lo que fue el 2020 y de lo que será el 2021. Gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos al corte y nosotros regresamos ya para hablar otro de los temas importantes, el narcotráfico, claro, y la delincuencia en el país. Volvemos tras la pausa. RTU Deportes, de lunes a viernes a las 20 horas, por RTU. El 2020 fue un año lleno de historias como sacadas de película, como el de la esperanza que muchos recibieron con una sonrisa, la valentía de un bebé que decidió nacer en el momento más difícil, el de una heroína dispuesta a todo, y la llegada de un nuevo miembro en la familia. En esta Navidad, el mejor regalo es compartir y crear nuevas historias con los que más queremos. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico.
Elimina toxinas y grasa localizada gracias a los masajes reductivos que te trae Dr. TV. Las técnicas de los masajes y sus beneficios se han utilizado para aliviar dolores musculares, mejora el aspecto de la piel, disminuye la flacidez y la tan temida celulitis, reduce medidas sin cirugía. Comunícate a los números que aparecen en pantalla y agenda tu cita ahora mismo. No esperes más y luce la esbelta figura que tanto has deseado. Solo Viajes y Destinos te lleva a la bella ciudad de Cartagena de Indias. Conoce los atractivos turísticos que Cartagena ofrece al turista. Su centro histórico, la belleza de sus playas. Ven y disfruta de Cartagena de Indias con el sistema todo incluido. Tenemos gratuidades para niños. Llama en este momento a los teléfonos que aparecen en nuestra pantalla y haz tu reserva ya. Cuotas desde $22 mensuales, más ticket aéreo. Enciende tus mañanas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RTU. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial de 2020. En el 2019 nosotros no conocíamos cuáles iban a ser las consecuencias del virus generado en Wuhan, China, que poco a poco en el 2020 fue esparciéndose alrededor del mundo entero, hasta que en el primer trimestre de este año llegó a nuestro país, causando consecuencias fatales, la pérdida de seres queridos, personas infectadas. Ha sido la salud un tema que ha conmovido a todos los ecuatorianos. Por eso a continuación tenemos un informe de todo lo ocurrido. Este año 2020, una nueva enfermedad puso en alerta al mundo entero y Ecuador no fue la excepción. A finales del 2019, las autoridades de salud de China confirmaban que en la localidad de Wuhan brotó un nuevo virus conocido como coronavirus. Es así que el 9 de enero el virus cobró su primera víctima en China y ya llevaba más de 2.000 contagiados. Poco a poco esta enfermedad fue sobrepasando las fronteras y se esparció rápidamente por Asia, Europa y América. Por ello, la Organización Mundial de la Salud decidió declarar el brote de COVID-19 como pandemia mundial. Esta enfermedad, que hasta ese entonces no se conocía su origen, llegó al Ecuador. El primer caso fue importado desde Madrid. Una mujer de 71 años de edad que arribó al aeropuerto de Guayaquil el 14 de febrero. Posteriormente, presentó síntomas relacionados con la enfermedad, pero no fue hasta el 29 de febrero que el Ministerio de Salud Pública del país anunció el primer caso confirmado de COVID-19, siendo el tercer país de la región en presentar infectados dentro de su territorio. La paciente actualmente se encuentra en terapia intensiva en uno de los hospitales que estaba destinado para atender coronavirus. Está con todos los protocolos activados. Desde ese momento, las autoridades sanitarias del país pusieron en marcha varias medidas de bioseguridad para evitar que el virus se disperse rápidamente, pero la pandemia fue infectando a gran velocidad, mientras que el 13 de marzo se registró la primera muerte por COVID-19 en el país, quien fuera la primera infectada que llegó desde España. Los casos reportados para el 26 de marzo eran de 1.382 confirmados en 21 provincias del país, y las muertes iban en aumento en Guayas, Pichincha y Los Ríos. A estos datos se agregó 1.778 casos sospechosos, junto con 1.676 casos descartados, y se mantenía la cifra de pacientes recuperados en 3. Es así que el 12 de marzo el gobierno nacional declaró estado de emergencia en todo el territorio nacional. La alerta se emitió por un periodo de 60 días y se extendió por un mes más. Desde esa fecha se suspendieron las actividades en los centros educativos del país. Como alternativa, se habilitaron salones virtuales para las actividades de los estudiantes. Se ampliaron las medidas de restricción, se suspendió el ingreso de pasajeros por vía aérea y marítima, se prohibió todo tipo de evento o reunión social en todo el territorio nacional, y se dispuso el cierre de las oficinas y empresas de servicios públicos y privados que no sean de primera línea. Por ello, los ecuatorianos pasaron a laborar bajo la modalidad teletrabajo.
Durante los meses de marzo y abril, la pandemia golpeó de manera desconocida a la provincia del Guayas. En la ciudad portuaria existían varios casos de fallecidos sin el debido levantamiento de cuerpos. El sistema de servicios funerarios colapsó, sin la posibilidad de recoger los cuerpos por días. Por ello, se creó una fuerza de tarea para realizar esta actividad. El 4 de mayo, donde ya se registraban 26.336 casos confirmados, 1.913 pacientes recuperados, 1.063 personas fallecidas en el país, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional empezó con la etapa de semaforización o distanciamiento social. Sin embargo, desde el 23 de julio hasta la actualidad, la capital de los ecuatorianos sobrepasó con el número de casos confirmados a Guayaquil y se convirtió en el nuevo epicentro de la pandemia. Los meses de agosto y septiembre estuvieron marcados por el miedo al contagio y la convivencia bajo las nuevas normas de bioseguridad, mientras que en octubre la mayoría de países europeos ya experimentaba la segunda ola de contagios. En el país se flexibilizaban las medidas y los protocolos de bioseguridad con el objetivo de reactivar la economía del país. Finalmente, en diciembre, algunas vacunas contra el COVID-19 desarrolladas por farmacéuticas a nivel mundial han recibido autorización de uso de emergencia en países específicos. El Ecuador espera 50.000 vacunas de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech, mismas que se aplicarán en 3 fases. La primera será para el personal de salud, la segunda se aplicará al personal de la primera línea y el sector estratégico, y en la tercera fase se vacunarán a la población mayor de 18 años. Se han anticipado cerca de 18 millones de dólares, cerca de 20 millones de dólares en realidad, y la inversión total va a llegar a un total de aproximadamente 200 millones de dólares. Que este mecanismo de prevención tan importante que es la vacuna llegue a todos los ecuatorianos. Casi un año después, la pandemia superó los 73.6 millones de casos confirmados y más de 1.6 millones de fallecidos en el mundo entero, mientras que en el Ecuador ya se registran más de 210.000 casos y más de 9.440 fallecidos. Las autoridades toman acciones. Ahora, ante una nueva amenaza de diferentes cepas del virus, que son posiblemente más mortales y de rápida transmisión, el mundo se prepara. Este 2020 quedará marcado por la pandemia del coronavirus, que consiguió paralizar medio planeta durante varios meses y cuyas consecuencias a nivel sanitario, social y económico todavía estarán muy presentes en el 2021. Informó Daniela Coral para RTU, el canal de las noticias. Gracias, Daniela, por este completo informe con cifras actualizadas de lo que ocurre en nuestro país en torno al COVID-19. Y ya está listo el epidemiólogo Marcelo Aguilar, con quien mantendremos una entrevista y un diálogo a profundidad de lo que ha ocurrido en este 2020 desde que llegó esta pandemia a nuestro país. Queremos iniciar con el doctor Marcelo Aguilar. Él es catedrático universitario, es médico tropicalista y también es epidemiólogo. A quien le damos la cordial bienvenida y gracias por estar junto a nosotros, doctor. Y claro, queremos conversar con usted porque el Ecuador y el mundo entero vivió el tema del coronavirus. Nadie sabía lo que iba a pasar en el 2020. Se pensaba que iba a durar 1, 2 meses, pero termina el año y también para el 2021 esto continuará. Bienvenido. ¿Qué decir de este coronavirus, este virus? ¿Cómo fue creado? ¿Quién mismo lo creó? ¿Y por qué apareció justamente durante este 2020? Es uno de los tantos virus que circula en el mundo que tuvo relación con murciélagos, con cerdos, con humanos. Es bueno recordar que en los últimos 20 años han surgido 3 coronavirus con potencial patógeno en el mundo. El primero fue el SARS en el 2003, luego apareció el MERS en el año 2012, que fueron controlados y contenidos en zonas locales. Y el actual, que es un virus que se volvió pandémico porque se dispersó en todo el mundo. Son de origen animal. Esto tiene que ver con la relación que los seres humanos tenemos con el planeta, estas formas depredatorias, la superpoblación, la presión sobre los ecosistemas en el planeta va generando condiciones que los virus que pueden ser zoonóticos, es decir, que circulan entre animales en la naturaleza, en un momento saltan a la especie humana y ocurre lo que estamos encontrando. ¿Y los médicos estuvieron preparados para esto? No son solo los médicos, hay que preparar el Sistema Nacional de Salud.
tiene que haber una preparación en la vigilancia epidemiológica, en los servicios de salud, en la capacitación de los médicos, en las capacidades de respuestas sociales, en la posibilidad de tener planes de comunicación y de información que movilicen a la sociedad. Es una preparación integral, no son solamente los médicos, es una preparación de la sociedad y el Ecuador ciertamente no estuvo preparado. Fueron las peores condiciones, los peores escenarios en los que ocurrieron y las consecuencias son visibles. El Ecuador tiene una de las mortalidades, está entre las 10 mortalidades más altas del mundo. Podemos evaluar que han muerto 38.000 personas por muertes en exceso. La respuesta ha sido débil y lo que ocurrió en la primera fase en Guayaquil es un desastre. Murieron 12.000 personas en menos de 3 semanas. Hubo días en los que murieron hasta 700 personas por día. Fue un desastre, porque cuando ocurre el brote en Guayaquil, cuando ocurre la epidemia en Guayaquil, no hay preparación y no hay ninguna respuesta ni social ni sanitaria. ¿Y qué tipo de campañas deben comenzar a hacer el gobierno y los gobiernos locales? La primera cuestión es decir que hoy seguimos en pandemia. La pandemia va a continuar. Digamos que a pesar de la vacuna que va a empezar a aplicarse, para tener niveles de protección de la vacuna va a pasar 10 o 12 meses del próximo año. Entonces, hasta octubre del siguiente año tendremos situaciones de transmisión continuas y entonces tenemos que prepararnos, decir que la pandemia continúa, que tenemos que seguirnos cuidando. Y es necesario tomar y hacer algunas acciones de comunicación adecuadas frente al momento psicológico. Nadie hace caso y a nadie cree en este tema de meternos en la casa, de estar encerrados. Hay muchos asintomáticos. El sistema cambió totalmente para este año 2021. Hay un agotamiento de la situación. Por eso es necesario tener información del estado psicológico de la sociedad para poder hacer campañas adecuadas que sean aceptables. Porque la misma forma que estamos manteniendo hasta hoy ya causa un agotamiento, causa resistencia. La gente dice, no, ya hay vacuna, ya es una buena noticia, ya no pasa nada. Hay una negación frente a una realidad. Entonces, para eso es necesario tener información adecuada, exacta, precisa, para poder orientar el momento psicológico que vive la sociedad. Y finalizo, doctor, en un minuto, ¿cuál es su mensaje entonces para este 2021 a los ecuatorianos con este COVID y con esta cepa nueva que se vivirá? En este próximo año tenemos que seguirnos cuidando. Es fundamental mantener el uso de la mascarilla, la distancia social, el aseo y lavado de manos y tener conciencia que la pandemia todavía va a durar mucho tiempo, que tenemos que convivir con esa realidad, tratar de reactivarnos, tratar de mantener las actividades más adecuadas, pero con protección, porque tenemos que tener conciencia que la vida y la salud son el mayor patrimonio que tenemos. Muchísimas gracias al doctor Marcelo Aguilar, ha estado junto a nosotros hablando uno de los temas más importantes que fue reacción mundial y aquí en el Ecuador. Gracias, doctor, por estar junto a nosotros. Nos vamos al corte y volvemos. RTU Deportes, de lunes a viernes a las 20 horas, por RTU. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Como Juanita, que se propuso salir adelante y tener su propia peluquería. Por eso, incrementa $100 mensuales en tu cuenta y podrás ganar una de las 150 tarjetas de regalo. Si acumulas $300 hasta enero del 2021, podrás ser uno de los 40 ganadores de $2,000 cada uno. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. La Navidad llegó a tu tienda en casa, mis queridos amigos. Los mejores productos, las mejores ofertas. Y por supuesto, si tú quieres ser un distribuidor de tu tienda en casa en cualquier parte del país, puedes adquirir estos productos al por mayor. Así que comunícate con nosotros.
Familia, no saben lo emocionada que estoy porque miren nada más. Encuentro artículos y promociones del 10, del 20 y hasta el 30% de descuento. Es una locura, así que aprovechemos de estas promociones porque si tú eres de aquellos que le gusta comprar al mayoreo, esto es para ti. Enciende tus mañanas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RTU. Es importante también tratar el tema social que ha compuesto la pandemia del COVID-19, entre ellos la falta de empleo, que ha generado necesidades en la ciudadanía, necesidades que ha colaborado para que las cifras de delincuencia aumenten en nuestro país. Les hemos preparado un informe de este tema. Fue un año marcado por la pandemia del COVID-19, que provocó varias consecuencias, tanto económicas como políticas y sociales. En el país, el parón productivo durante más de 2 meses produjo un desgaste del mercado laboral. El 83% de la fuerza de trabajo está desempleada. Las cifras del Ministerio de Trabajo muestran que, durante el periodo de pandemia y el parón económico, se han terminado 507,000 plazas de trabajo, generando que el empleo informal aumente en la capital. Ante el aumento significativo del desempleo, el gobierno aprueba la ley de apoyo humanitario que benefició al sector productivo del país, pues según las cifras del ministerio, con la ley aprobada, se han firmado 242,000 contratos de trabajo nuevos. Sin embargo, la ley contemplaba que la jornada laboral bajara hasta la mitad. De igual manera, la remuneración tuvo una reducción del 45%, generando una nueva problemática social dentro del marco laboral. Además, la delincuencia producto del desempleo empezó a elevarse a escala nacional a comparación del año anterior. Según las cifras que maneja la Policía Nacional, entre enero y noviembre se han detenido a 30,466 delincuentes a escala nacional. La inseguridad que vive el país también se refleja en el ámbito familiar, debido a que a lo largo del confinamiento la violencia intrafamiliar se agravó, generando que las llamadas de emergencia y los femicidios se elevaran. Los datos del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 muestran que, desde marzo a octubre del 2020, se reportaron 70,439 llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra la mujer u otros miembros del núcleo familiar. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado registra 62 femicidios de enero a octubre de este año. 10 ocurrieron antes de la pandemia y 52 desde marzo a octubre pasado. Las cifras revelan que el 90% de los casos se trata de mujeres agredidas dentro del entorno familiar. La reactivación económica ha sido el tema primordial para el gobierno y finanzas. Sin embargo, las cifras reflejan que el desempleo, la inseguridad y la violencia fueron aspectos que también sintieron la crisis provocada por el COVID-19. Es así que el 2020 no fue solo un año de emergencia sanitaria, sino también económica y social. Para analizar los aspectos sociales que también marcaron a nuestro país en este difícil 2020, ya se encuentra con nosotros el experto Mario Segovia. Él es coronel en servicio pasivo y hablaremos sobre este tema que ha causado conmoción y de cierta manera desequilibrio en la ciudadanía. Otro de los temas que causó y llamó la atención a los ecuatorianos fue el tema de la inseguridad en plena pandemia y un año bastante crítico. Por eso hemos invitado al coronel en servicio pasivo, Mario Segovia, para hablar sobre este tema. Coronel, bienvenido, gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Y vamos a entrar entonces de lleno, ¿no? El tema de la inseguridad. ¿Cómo analiza usted el término del 2020, este tema que no es nuevo
pero durante este año realmente fue asombroso lo que iba pasando y sucediendo en el país. Usted lo ha dicho, señor periodista, este es uno de los años con los más altos índices de inseguridad. Las toneladas de droga que han circulado en el país, jamás se ha visto realmente incautar toneladas de toneladas. Es como que no existiría control ni aéreo, ni marítimo, ni terrestre. ¿Qué les llamó más la atención? ¿El narcotráfico, el microtráfico, la delincuencia? Pero ya la delincuencia ya no es solo con puñal, ahora es armas. El sicariato en Guayaquil o en diferentes partes se mataba de mañana, tarde o noche. Mire, es que todas esas circunstancias generan la inseguridad. El Poder Jurisdiccional ha fallado completamente y prueba de ello es que imagínese usted el ejemplo que lo dan a la ciudadanía, que delincuentes inclusive quieren postularse a las elecciones. O sea, hemos llegado a un alto índice de descomposición moral. ¿Es culpa de las autoridades o es culpa de la crisis mismo que vive el país? ¿Dónde está la policía, el papel que debe cumplir la institución? Usted como un ex integrante de esa institución. Le desarticularon a la Policía Nacional, le cambiaron su régimen jurídico, estos pseudo revolucionarios, y realmente esa institución casi no existe, es una institución invisible. Aquí tenemos 52.000 policías, Chile tiene 50.000, ojo. Claro. Pero ¿dónde están los policías? El calles. 90% de los policías tienen que estar en la calle, en el sistema preventivo, no hay presupuesto, dialogando, conversando. Así no tenga presupuesto, es su misión de ser, es su naturaleza, salir a las calles a controlar, a proteger a los ciudadanos. Esperemos que ahora con el nuevo ministro, por lo menos en estos últimos años de este gobierno, entiendan. Los policías tienen que estar afuera, los policías tienen que estar cumpliendo su misión, no sé dónde se encuentran. Así es que miren, eso se puede solucionar ya, de una disposición. ¿Será que viene esa crisis moral de las autoridades policiales y de la misma tropa por el tema de la estafa que le hicieron a ustedes económicamente por miles de millones? Bien, puntualicemos esta situación. La crisis moral, ética, la falta de doctrina, la falta de principios profesionales, eso viene socavándose desde hace 10 años. Por el problema del cambio de la ley, el correato los ultrajó, los humilló, y no hubo un mando institucional que con un poco de dignidad le ponga alto. Bien, eso está ahí claro. Ahora, usted me toca el problema del ISPOL. Parte de la corrupción es el ISPOL, el mal manejo del régimen económico, con una situación de una ministra media delincuente que trató de confundir a la ciudadanía. El gobierno no pagó los bonos, no honró su deuda y como consecuencia esos bonos fueron reestructurados a más plazo y a un menos interés. Eso se ha perjudicado en unos 50 o 60 millones, sino que el bando y esa ministra que ventajosamente ya no está y ojalá nunca pueda ocupar un cargo público, ha mentido y como consecuencia es hora de clarificar esta situación. Ahora veámosle el 2021, qué es lo que deben hacer las autoridades para evitar todas estas fallas y sobre todo luchar contra la delincuencia. Perfecto, perfecto. Hay 5 cosas puntuales que espero que me entiendan porque hemos seguido martillando. Primero, el país no ha puesto la seguridad ciudadana como política de Estado. Como consecuencia tiene que aplicar un plan integral de política criminal en donde coordina con las acciones con todas las instituciones y la policía para que mejore el índice de seguridad. Segundo, hay que reinstitucionalizar a la policía, se puede decir hay que volverle a hacer otra con lo rescatable que puede tener ahora. Tercero, hay que crear el Ministerio de Seguridad Interna para sacar a la policía de la cuestión política del Ministerio de Gobierno y se dedique exclusivamente a cumplir su misión. Cuarto, fundamental, hay que exigir al Ministerio de Educación cambie su pensum de estudio urgentemente en las materias, comenzando desde los niños hasta la universidad, tocar los temas de cívica, moral, ética, etcétera, etcétera. Si no, caso contrario, este país no tiene salida. Y quinto, organizar a la sociedad civil, porque la seguridad ciudadana no solamente puede hacer la policía, tiene que fortalecerse como una organización cívica patriótica, la sociedad civil, yo creo, a través de las brigadas de barriales de seguridad ciudadana. Estos 5 ejes son fundamentales, pero discúlpeme, señor periodista, hemos venido martillando y esos corruptos no quieren entender. Esperemos que el nuevo gobierno entienda, comprenda y aplique lo que estamos haciendo. ¿Será la solución para el 2021 lo que usted dice? Pero es lo lógico. Hay que cambiar una institución, hay que fortalecer la confianza, que haya justicia y lo más fundamental, valores.
El país no tiene valores. En estos 10 años se perdió la dignidad, el decoro en todos los niveles, desde niños, jóvenes, ancianos. Entonces es necesario que este país se reencuentre y la ética, la moral, sea la que oriente nuestro procedimiento si queremos cambiar. Muy bien. Muchísimas gracias al coronel en servicio pasivo, Mario Segovia, junto a nosotros, haciendo un análisis de la situación de lo que fue el 2020 y 2021. Y de esta manera también llegamos a la parte final. Yo me despido y deseándoles un 2021 lleno de éxitos, de felicidad y que todo lo que hemos dialogado aquí en este programa se cumplan por el bien de los ecuatorianos. Me despido, felicidades, gracias por estar junto a nosotros, pero lo dejamos